¿qué es lo que, en dónde se necesita desarrollar más estos planes de desarrollo y financiamiento? ¿Te refieres a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Ok, la vinculación entre planes de desarrollo y financiamiento. Pues mira, una siempre está sujeta de la otra, ¿no? Uno siempre piensa en lo que quieres hacer, pero siempre con la visión de en función de los recursos que tienes para hacer. Eh, Pensando en un ejemplo específico en México, o sea, los planes, ¿te refieres como a las metas que estábamos hablando en el foro? ¿Dónde necesita más apoyo? Mira, yo empezaré por el nivel global, tal vez, y luego tratar de bajarlo a un contexto nacional, porque representando un organismo internacional, sí, la lógica siempre es de lo internacional hacia lo nacional. Y pensando en que la meta más clara que tienes que lograr a nivel mundial es bajar, no llegar a los 2 grados centígrados. Eso tiene una implicación en las emisiones globales que puedes emitir, y eso tiene un impacto en los sectores económicos que están emitiendo esto y las necesidades para financiar, para transformar de una tecnología a otra, ¿no? Transferir tecnología de un lugar en donde está y existe hacia otro país donde no está y donde es necesario por las necesidades o por el impacto de reducción de emisiones que tiene. Ahí siempre entra el factor de financiamiento. Financiamiento es uno de los temas que siempre ha estado presente en las negociaciones internacionales de cambio climático, pero de cualquier otro tema, ¿no? Y hay gaps, digamos, hay brechas de financiamiento que están muy bien identificadas. El cambio climático es del orden en 100,000 millones de dólares al año, lo que se estima que se necesita para financiar esta transición a modelos bajos en emisiones a nivel global. ¿Eso qué implica? Pues por un lado tienes una meta que cumplir, pero por otro tienes que identificar de dónde salen los recursos para hacerlo. Los países desarrollados son los que se han comprometido a movilizar estos recursos a través de fondos específicos. Ahorita estamos viendo el nacimiento y la implementación del Fondo Verde Mundial, el Green Climate Fund, GCF, donde justamente nació como un organismo donde se van a estar canalizando, a través del cual se van a estar canalizando estos flujos internacionales del orden, te digo, de 100,000 millones de dólares al año, para que justamente podamos tener este tipo de tecnologías, para que podamos reducir las emisiones, para que podamos llegar a la meta de menos de 2 grados centígrados de incremento en la temperatura a nivel mundial. Entonces, yo te diría que ese es el vínculo, ¿no? O sea, por una parte lo que tienes que hacer, por otra parte qué tienes para poder hacerlo. A nivel nacional, si bien no sé si existe una brecha de financiamiento identificada como tal, claramente hay una serie de acciones que son necesarias que se hagan, que están identificadas en los diferentes planes y programas nacionales, incluso desde el Plan Nacional de Desarrollo, pasando por el programa sectorial de Semarnat, en Promarnat, pasando por los INDCs, ¿no? Las contribuciones voluntarias nacionalmente determinadas, que traen una serie de proyectos, digamos, de una cartera de proyectos que se tienen que implementar para reducir. Lo que tienes que pensar del otro lado es, ¿tenemos los recursos suficientes para romper las barreras para implementarlos? Sí o no. No es una pregunta tan inmediata, pero justamente nosotros, como PNUD y como un organismo internacional de desarrollo, podemos acompañar en México en la búsqueda de las soluciones, pero también en la búsqueda de los recursos financieros para lograr esos proyectos que se quieren llevar a cabo. ¿Cómo se coloca México para poder atraer estos recursos financieros? México ha sido un actor que tradicionalmente ha sido muy activo, no solo en el posicionamiento del tema, sino también en bajar los recursos internacionales. Estoy hablando de mi experiencia, conozco por lo menos desde hace 10 años que ha habido una cooperación no solo bilateral de México con otros países, sino también a nivel de cooperación multilateral, digamos en foros internacionales grandes, donde México ha sido tradicionalmente un actor muy exitoso en no solo conseguir los recursos, sino implementar los recursos de forma eficiente para implementar proyectos a nivel nacional.
Hay muchos cooperantes internacionales que tradicionalmente han venido acompañando a México. Te puedo dar ejemplos de cooperación bilateral con Estados Unidos, con Reino Unido, con Dinamarca, con Francia, con Alemania, con Canadá. Es decir, México no está corto en opciones para tener acceso a ciertos financiamientos, repito, bilateral por un lado, pero también de fondos multilaterales, como el Fondo Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, el Green Climate Fund. México ya está posicionándose para acceder a los recursos internacionales. México es un actor muy interesante también en la cooperación internacional, jugando un rol dual de cooperante y oferente. Recibe y da fondos, no solo fondos, sino también asistencia técnica y cooperación técnica. En esta colaboración triangular o cooperación sur-sur, como generalmente se llama. Entonces, sí hay un gran historial de México como un actor que no solo sabe acceder a los recursos, sino que los implementa de una forma muy interesante, potenciando el conocimiento que ellos hacen para beneficiar no solo el país, sino la región en general en la que se encuentra, que es Latinoamérica y el Caribe. ¿En qué tipo de proyectos se ha ido este financiamiento? ¿En infraestructura o qué tipo de sector se invierte más? ¿Y cuál sería el que estaría faltando? Esa es una pregunta interesante. Ha habido mapas, intentos de mapear los flujos de financiamiento a México específicamente. Hay un instrumento muy interesante que se llama el marcador de río, los Rio Markers, que es un instrumento que te permite medir no solo el direccionamiento del flujo financiero, sino el impacto que tiene a nivel nacional. Y esto es para las 3 convenciones que nacen justamente de la Cumbre de Río. Las 3 convenciones que nacen de Río es el cambio climático, biodiversidad y desertificación. Entonces tú puedes medir quién te está dando el recurso, en qué tipo de temas lo está dando y qué tipo de impacto has generado con ese recurso. Incluso en el INEC también tienen una herramienta muy interesante que están desarrollando específicamente en los temas de adaptación, que es un análisis de los flujos financieros y el impacto que ha tenido a nivel de adaptación. Entonces, si tú ves ese mapa, ves que hay estados donde ha habido mucha recepción de los fondos y ha habido otros donde no se ha estado recibiendo. Entonces, eso también te ayuda a priorizar específicamente en qué sectores. No te puedo decir, no tengo información a la mano, pero imagino que son los sectores que tienen mayor potencial de reducción de emisiones, como en función de lo que te dice el inventario, que es transporte, que es generación de energía, residuos, y una parte muy importante a la parte forestal, digamos, el uso de cambio de suelo, la frontera forestal agrícola, digamos. Yo creo que esos son los 4 sectores donde tradicionalmente se ha invertido más recursos internacionales y nacionales, y donde tienes un impacto. Es una cuestión de costo-beneficio. Dónde puedes impactar más y dónde tienes mayor potencial de abatimiento en las reducciones. Ok, ya por último, ¿puedes detallar de uso de suelo? Sí, el cambio de uso de suelo es un sector identificado en el inventario, donde tú lo que estás midiendo, por un lado, es cómo se absorbe el CO2, pero también cómo se emite a través de las actividades ganaderas, agrícolas, forestales. Entonces, ese sector particularmente es uno muy interesante porque justamente es uno muy dinámico. No es solo emite, sino también es un reservorio de CO2. Y por eso el potencial que tiene, por un lado, de mitigación al absorber, pero también de adaptación, porque a través de, por ejemplo, estrategias de adaptación basada en ecosistemas, reforestando o manteniendo los biomas originales, manglares, por ejemplo, que tienen impactos adicionales, no solo de emisiones no emitidas, sino que también te ayudan a mantener el ecosistema, digamos, de una manera saludable, estable, resiliente ante impactos negativos generados por el cambio climático, como son deslaves, como son incremento del nivel del mar, como son erosión de la tierra, ese tipo de cosas. Entonces, el sector USCUS, uso de cambio de suelo, es un factor, digamos, un enfoque muy interesante porque juegas ahí con varios factores. Perfecto, muchas gracias.